Luis, un placer. Buenos días, profesor. ¿Todo un bien? placer, un placer. Cuéntenos, hoy es 25 de 25 de julio, julio. Día del Patrón Santiago. Día del Patrón Santiago. Al inicio nosotros hacíamos una remembranza de nuestra generación y de aquel entusiasmo que reinaba, porque las fiestas eran más populares que ahora. Sí. ¿A qué se debía? La vinculación de la iglesia era más estrecha con los barrios pobres en aquella ocasión. Sí. Y mire, en Santiago tiene su historia, que no sé quién la va a recobrar. El padre Mena, que también tenía una virtud muy particular y que conectaba esas creencias paganas del pueblo con los conceptos puramente religiosos eclesiales. Entonces el padre Mena tenía esa vinculación muy especial por condiciones particulares que tenían los barrios que hoy nosotros llamamos la parte baja de la ciudad, vamos a decir que La Joya, por tomar un punto de referencia. Entonces se hacía esa conexión para la época previa a Semana Santa, porque Santiago tenía personajes símbolos como Madame Guimá, en donde las fiestas previo a la Cuaresma, que hoy es la fiesta de carnaval que se celebra de manera muy particular en Santiago, tenía una presencia muy particular. Pero ¿por qué el sabor de pueblo? Es que Santiago, que en un momento hablaremos hasta del origen del nombre y demás, Santiago tiene una condición muy particular, que es santo para la parte religioso-eclesial, pero también de la religiosidad popular. Entonces, ese santo al que nosotros rendimos honor un día como hoy, tenía una condición muy particular. En un momento, en los elementos puramente religiosos del formalismo religioso, ahí estaba, pero en las fiestas populares, y por eso usted se va a encontrar que en la mayoría de las botánicas que hay en Santiago, que quedan en Santiago, que son muchas las que quedan, más de las que usted piensa. Sí. Yo hago unas investigaciones con mis estudiantes. Yo enseño en la universidad el componente cultural para los intercambios con universidades internacionales. Y hacemos un levantamiento, y también con mis estudiantes de sociología, y hacemos un estudio de campo. Y en el símbolo del comercio de Santiago, que es Guravito, usted se va a encontrar muchas botánicas. Pero el segundo símbolo del activismo popular comercial de Santiago, que es el hospedaje yaqui, usted se va a encontrar muchas botánicas. Y allí, junto a la imagen de San Miguel Arcángel, usted se va a encontrar la del patrón Santiago, la del Santiago Apóstol el Mayor. Y hay que tener bien claro, porque hasta ha provocado la figura pragmática de Santiago, la figura hasta paradigmática de Santiago, una contradicción con un concepto netamente filosófico, que es lo que se llama la alteridad. No sé si ustedes se han dado cuenta que en muchos de los pasajes de la Biblia se habla de dos Santiago, pero al Santiago que no es el mayor, que es el menor, entonces en la Biblia misma usted lo va a encontrar como el otro Santiago. Y usted va a encontrar las personas hablando en la lectura, hablan de Santiago, apóstol, y el otro Santiago. Hay un concepto filosófico del otro, que ese otro es con mayúscula, que se llama alteridad. Y hay todo un tratadista llamado Jacques Derrida, francés, que habla de este concepto de alteridad, es decir, de usted tener la visión de la cosa del poco, por el otro, perfectamente, por la visión del otro. Entonces, oiga, usted tiene una figura tan especial y particular como es Santiago, que es el único santo que hace un nombre compuesto con su nombre. Es decir, usted no oye hablar de San Santiago, porque es incorrecto. Porque el Sant es S-A-I-N-T, Saint, Iago de Jacobo, que es el nombre original, que viene por una condición muy particular que se dio en la Guerra de la Reconquista en España, en donde las personas abogaban por ese santo salvador, que era Saint Iago, Santiago. Y entonces la gente, al decirlo de manera rápida, entonces Santiago, y de ahí viene el nombre de este santo peregrino y caminante, que tiene esta virtud con la que iniciamos esta conversación,
de ser aceptado y de ser santo, y si usted busca un listado... Se pudiera decir entonces que el nombre de Santiago es una palabra compuesta. Compuesta, sí, de San Jacob. De San Jacob. De San Jacob. ¿Pudiera haber sido el nombre original? Sí. Jacob. Sí. Recuerde, Santiago es el hijo de Zebedeo y Salomé. Sí. Dicho sea de paso, siendo el mayor, se sabe con exactitud quiénes fueron sus padres. Sí. Y en la Biblia usted va a encontrar que para diferenciarlo del otro Santiago, Sí. entonces hablan del hijo de Zebedeo y Salomé. Una razón fundamental, y vamos a dar un tip cultural aquí, como debe ser clásico, donde hay un profesor de por medio, ¿verdad? Ese es el objetivo. Sí. Hoy. El tip cultural de los apellidos. Usted sabe que los apellidos, sobre todo los que terminan en Z, viene dado por ser hijo de. Y entonces las personas originalmente no tenían ese apellido en los registros de España, sino que era el hijo de fulano de tal. Okay. ¿Cómo usted sabe que le están hablando perfectamente de Santiago Apóstol el Mayor? Porque es el hijo de Zebedeo y Salomé. Por ejemplo, los que son apellido López. López es muy moderno, es muy de ahora, porque era el hijo de Lope, sin la Z. Y por eso usted, por ejemplo, tiene Lope de Vega, no es López de Vega, porque Lope es el hijo de Lope de la Vega. Sí. No estoy hablando de Las Vegas ni de La Vega aquí, sino de Vega. Vega. Exacto. Y Rodríguez. Y González. El hijo de Gonzalo. De Gonzalo. Sí. Sí, Entonces, porque termina en Z. Todo apellido de origen español, medio musulmán, Sí. por la combinación que hubo ahí antes de la Guerra de la Reconquista, que prometí que vamos a explicar eso acá, entonces viene por ser hijo de. Rodríguez es el hijo de Rodrigo. Entonces, como no existía el concepto del apellido para poder diferenciar, entonces era el nombre de la madre y del padre. Bueno, no, al revés, del padre y la madre. Pero existe entonces González con S al final. Sí, pero eso es una construcción de diferenciación de clases y ya eso tiene un componente muy Diferente. sociológico. Sin que embargo, nada tiene que ver con usted eso. sin querer, queriendo, oportunamente Le ha dije puesto pobre. el ejemplo de López. Sí, Ah, sí, ¿verdad? Y Sí, es verdad. Y yo he por de eso González. traído a González Exactamente. para Hay un hacer el interés muy equilibrio. particular. Entonces usted se va a encontrar con esos casos muy particulares, los grandes de la literatura. Usted se lo va a encontrar. Originalmente se le ponía por la ciudad. El problema es que no había cómo inventar tantos nombres con tantos nacidos para ponerle el nombre de la ciudad. El hijo de Zebedeo era entonces San Jacob, San Jacob. que San Jacobo. en una expresión que la hemos ido aplatanando, si se puede decir así, Perfectamente. terminamos con Santiago. Con Santiago. Lo de apóstol es porque él jugaba un papel Sí. preponderante. Sí, sí, Santiago era uno de los apóstoles e incluso pertenecía a una, permítame la palabra, en esta cultura occidental, a una casta especial que en el mundo de Jesucristo le llamaban sus amigos dilectos. El entorno Sí, del sí, pero presidente. el anillo. El El anillo anillo. para ciego hoy. Era el anillo de Jesús. Exactamente. De los cercanos. De los muy cercanos. E incluso yo debo decir aquí que dentro del mundo católico, apostólico y romano, Sí. hay solamente 3 ciudades y una que hace honor a un personaje que es justamente a Santiago, donde la gente imita los caminos del Jesús caminante. Porque recuerde que Santiago es el caminante. Por eso lo presenta con una báscula, con el sombrero. Ok. Es el caminante, es el símbolo que anda por los cantábricos, por la Predicando. Cantabria, predicando, llevando la palabra. La palabra, la Biblia, el bastón el bastón y el sombrero para como símbolo de para la protección. inclemencia del Exacto, tiempo. para las inclemencias del tiempo. Por ende, estamos hablando del santo caminante. Del santo caminante. Y les decía de las tres ciudades. Roma, que existen unos que van a Roma, que son llamados peregrinos, son llamados palmarios, en honor a aquel primer domingo domingo de Ramos, que son aquellos que pues mostraban las ramas diciendo que viene ahí el Salvador, el Mesías, el enviado de misión y todo esto. Entonces estamos hablando de los palmarios, que son aquellos que van a una de las ciudades santas, Roma. Estamos hablando de los peregrinos,
que van a Jerusalén. Y tercero, estamos hablando de los santiaguinos. Y ahí viene uno de las condiciones, de las acepciones a las que usted me hacía referencia, creo que fuera de cámara, de los santiaguinos que entonces siguen el camino de Santiago. ¿Cuál Santiago? Santiago de la Estela de los Campos. Así se llama. Sí. Campus Stella. Stella, S-T-E-L-L-A. Y por eso viene el origen de Compostela. ¿Y qué es el Campus Stella? Se sobreentiende que Santiago, que fue decapitado porque recuerde que hay un conjunto de martirios asociados al cristianismo, esta lucha española contra los musulmanes, más el concepto particular que ¿verdad que será? Entonces, Campus Stella es una estela de un haz de luz que se sobreentiende que salió, se conoció de la tumba de Santiago, porque la historia registra que Santiago, su cuerpo, al ser decapitado en la época de Herodes, entonces fue trasladado en una barcarola por el mar de Galilea y fue llevado a la parte de los celtas, en lo que hoy es la intersección de España con Portugal, donde se unen los celtas y los iberos, que forman pues esta cultura de los celtíberos o celtiberos, como usted De lo ahí llama. entonces el nombre de Santiago de Compostela. Compostela. Sí, de esa luz, porque a Santiago le llaman el dios del trueno, y que después explicaremos las condiciones físicas de por qué el trueno. Tenía una condición muy especial. Pero muy especial, y esa estela era un haz de luz. Eso es lo que voy a decir, la estela de Santiago. De Santiago, sí. De Santiago de Compostela. De Compostela. Exacto. Exacto. Santiago de Compostela es la primera ciudad del mundo que lleva el nombre. Que en honor a él que se registre, sí. Vale. Que se registre. Nos degustamos de un plato exquisito en el día de hoy. Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre. A mí me gusta más lo de maestro. Maestro, tiene razón. Como que es más romántico, Sí. pero para mí es más impactante. Yo a la gente que conoce, que tiene mucho conocimiento y que es capaz de transmitir esos conocimientos, Así es. en vez de catedrático le digo maestro, que realmente De son verdad. maestros. Bueno, usted sabe que Jesucristo fue el único título que aceptó. Le llamaron el Mesías, el Mire por Salvador dónde de van. cosas, y entonces alguien le llamó maestro. El maestro. Y me llamáis maestro y en verdad lo soy. Hasta un poco de soberbia tenía. Sí. O sea que yo espero que usted se sienta bien con eso entonces. El maestro Zapata. Me queda grande, pero bueno. No sea tan humilde. No sea tan humilde. Vamos a degustar el mejor café del mundo antes de que Buenos días. Luis continúe Sí. con Muchas el gracias. maestro Zapata conversando Muchas gracias. en el día de hoy. Gracias, Xiomara. Gracias. Salud. gracias. Salud y buenos días. Señor Zapata, ya establecimos la primera ciudad con nombre de Santiago. ¿Cuál fue la segunda? Mire, y debo recurrir al componente histórico. Usted sabe que lo que pertenecemos a la escuela que yo pertenezco tiene que construir la Necesariamente. historia. Obligatoriamente. Pero para entender el presente y proyectar el futuro, si usted no Obligatoriamente. se recurre a la historia, está preso. Está preso. Y no por la Guardia de Honor. Mire qué pasa. Siglo XV, España decide terminar con una presencia musulmana en Galicia, que después se extiende a otros momentos, a otros espacios geográficos. Es más, si usted quiere saber de por qué la crisis de España, después de haber sido un poder imperial, Sí. viene dado porque utilizó todos los recursos de América para costear la guerra en contra de los musulmanes. Y dicen que España había evolucionado con la presencia de los musulmanes, se retrasó respecto a la otra parte de Europa por iniciar esta guerra. Por iniciar esta guerra, la guerra Claro. de reconquista. Ellos le cogieron miedo a la presencia musulmana. Pero que, Porque fue que le disparó las estructuras y lo pero hizo ellos le habían muy... revolucionado Sí, a claro. nivel económico toda Claro. España. La economía de España. Sí. Los banqueros, que el concepto de banco que conocemos hoy Judíos. es genovés judío. Sí. Genovés judío. Los banqueros se fueron de Galicia
y Galicia cayó en desgracia. Sí. Es más, el símbolo de la riqueza de poder financiar el proyecto de Cristóbal Colón, que sucedió casi junto con la Guerra de Reconquista, vino dado por esa presencia. Es más, le voy a dar otro tip y no me voy a desconectar de tu pregunta. Claro, claro. Isabel, La reina. Isabel, ¿ustedes conocen de otra persona en la historia, basta, que ustedes han leído y que Que me consta, contribuyeran con el proyecto. que contribuyera con el proyecto y que fuera conocida por su religión? ¿Quién usted conoce que es conocida por su religión? Isabel la Católica. La única. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque no era católica. Porque no era católica. Claro que no. Había que hacer... Isabel la Católica, que hay una calle en la Sí, capital la que capital, la en honra. muchísimas partes, sí. No era católica. No. Isabel viene de esos grupos que en Castilla forman las riquezas de los musulmanes. El problema es que España tuvo una condición muy particular. España, a diferencia de casi todos los pueblos de Europa, tuvo 4 monarquías al mismo tiempo. Usted, no sé si se han detenido en esto. Usted le habla que de una monarquía en Francia y le hablan de una monarquía, en Mónaco de una monarquía. Sin embargo, España llegó un momento que tuvo 4 al mismo tiempo. Por eso el concepto de nación en España está en entredicho. Sí, ¿Será claro. España una nación? Porque pregúntele a los vascos a ver qué piensan, pregúntele O a a los los- gallegos a ver qué o a los piensan. catalanes. O a los catalanes, pregúntele. Entonces había el reinado de Aragón, el reinado de Castilla, de cada sitio. Había una división. Había una división. Es más, se lo pongo todavía más aplatanado en la actualidad. El príncipe de España, ¿de dónde es? De Asturias. De Asturias. El ¿Y usted sabe? príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias. ¿Usted sabe por qué? Porque los asturianos entienden que ellos son la parte original de lo que debió ser España nación. Es más, ¿usted sabe cuál es la máxima de los asturianos? España es Asturias y lo demás es territorio conquistado. Entonces se mantiene el concepto de unidad después de haber tenido 4 y llegó un momento que hasta 5 para convertirse en uno solo. De esa presencia de los que después fueron llamados los gitanos en España, que es un término despectivo que utilizaron, Sí. vino justamente dado porque estas personas tenían la riqueza, pero los de Aragón, en el caso de Fernando, entonces tenían la tradición, es decir, el abolengo, la rancia aristocracia, pero sin un chele. Hubo que fingir ese matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pero la religión católica prohibía el matrimonio de 2 religiones diferentes. Pero Isabel, que viene de ese grupo de negociantes, no, pues negociemos esto. Yo soy católica. Y para que el pueblo lo sepa, yo soy Isabel la católica. Así se autoproclamó. Pero claro, Para hicieron- superar la diferencia y que le y permitieran entonces la unidad con Fernando de Aragón. de Castilla y Aragón y financiar los proyectos conquistadores que ya Portugal le había cogido por la milla delante y que España posiblemente se quedaba atrás. ¿Dónde había que ir? ¿Dónde había dinero? ¿Dónde estaba el dinero? En los musulmanes que eran mercaderes. Los mercaderes son hoy los comerciantes, los grandes comerciantes importadores. Que solamente piensan en sus ganancias. Cuarto, Lo otro es conquista. don dinero. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene el problema, para conectarme con tu pregunta. Ahí viene la situación en particular. Realmente España no gana la guerra de Reconquista, pero tuvo que construir todas las instituciones para asentar españoles de los reinados que no eran de Castilla en lo que era Galicia. Ubicarlos ahí para tener la certeza de que no se les vaya a ocupar de una nuevo. participación y un control. Perfecto. Es más, te lo pongo a dominicano, lo que están tratando de hacer en el gobierno con la frontera, tratar de incentivar gente para que se mude a la frontera, porque claro. la frontera la están dejando sola. Entonces, es una condición similar. Y la están ocupando otros. Y le están ocupando otros. Entonces, ¿cuál fue el caso? Los musulmanes no se fueron de España. Y apareció una ciudad símbolo, Granada. Usted, que yo sé que ha oído Javier Solís alguna vez, ha oído Granada de Javier Solís. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Porque ellos llamaron gitanos a estos muchachos que ya estudiaban en las universidades de España, que
reconocían como su única patria a España. Entonces, ¿para dónde los querían devolver? Para África. Porque esos grupos vienen del norte de África, Camerún, Marruecos, una parte de Egipto, un poquitito más abajo Libia. Entonces, por eso esa presencia de negros en España, Francia y Portugal, que venían a través del estrecho de Gibraltar, que se cruza en una yolita, ellos le llaman patera, pero es una yolita como se van de aquí y de Haití a Miami, a los Estados Unidos, a Puerto Rico. Entonces, ¿qué resulta? Estos herederos de los musulmanes, de los dueños del dinero, en vez de irse hacia África, lo que hicieron que se mudaron a lugares diferentes de España. Por eso esa zona ahí de Gibraltar es tan confusa, tan convulsa, porque ahí prevalece una lucha histórica. Desde la época de las primeras civilizaciones africanas que por primera vez tomaron una embarcación porque representó un símbolo. Dicho sea de paso, Santiago tiene una conexión muy especial en esa población negra. Esa población negra que vino acá, vino con una creencia en Santiago. Pero había un Santiago que se lo querían imponer los españoles. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron convivir un Santiago, Dios santo de los negros, con el de los blancos. Y era el mismo santo, pero con unas advocaciones muy negras. Y de esos mismos negros. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Hicieron arte para poder vivir, porque sus riquezas fueron destruidas por la guerra de la Reconquista. Y entonces ahí aparece la figura del tuno. No sé si conocen el término, cuando una gente anda sin rumbo fijo, le dice tunante. Ahí anda un tunante. Entonces, tuno era aquel muchacho que aprendió arte, tocaba una guitarra. No tenía un asiento fijo. No tenía un asiento fijo, pero necesitaba terminar sus estudios en las universidades españolas que ya existían. Entonces recurrió al arte. De ahí lo de tunante. De ahí lo de tunante. Cuando dividimos el hemisferio, necesariamente hay que hacerlo para poder entender. Santiago de Compostela es la primera ciudad que invoca, que honra a Santiago Apóstol. ¿Hay más ciudades en el hemisferio oriental que puedan llamarse Santiago, que tengan alguna vinculación con la original? Sí, hay un listado. Mire, cuando me pusieron la tarea de venir acá, me puse a buscar en mis acervos. A recordar y a buscar. Actualizar, exactamente. Y entonces conté 30 ciudades que llevan el nombre de Santiago. ¿En el hemisferio o en el planeta? En el planeta. Pero recuerde que nosotros de Grecia para acá como que todo es occidental. Es la occidentalización de la cultura, por ende occidental. Oriental para nosotros, pero occidental para el mundo. Por el mundo, claro está. Claro. Entonces estamos hablando de esa occidentalización. Hay 30 ciudades con el nombre de Santiago que le ponen un apellidito, pero todo con la historia. Ciertamente nosotros tenemos el privilegio de ser el primer Santiago de América. Primer Santiago de América registrado, archirregistrado y sin recurrir a novelas históricas ni a historias noveladas. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle Santiago a esta preciosidad? Mire, usted sabe que otro de los símbolos de Santiago son los caballeros montados a caballo. Sí. Los caballeros montados a caballo. Por eso se habla de Santiago de los Caballeros. De los caballeros, perfectamente. Es el caso. Cuando se funda el primer Santiago, en lo que hoy es Jacagua, para hacer más o menos una intersección. En la tierra de doña Florinda, viuda Minaya. Minaya, exactamente. En esa zona, en esa parte, como parte de esa influencia de Santiago, fueron traídos esos caballeros que eran símbolos de las cabalgatas, que era símbolo de poder, un símbolo de poder porque Santiago es todavía el dios de los ejércitos de tierra, de los ejércitos de tierra, el del trueno, que quise en la pausa, en la pausa, eso tiene una condición física y se lo digo en un tipo muy pequeñito, es que el sonido tiene una velocidad más lenta que la luz. Entonces, el único elemento de la naturaleza que tú tienes la certeza de su llegada es el trueno, porque te lo avisa el relámpago, porque la velocidad de la luz, entonces llega primero la luz, llega primero que el sonido. Es decir, tú la lluvia no la puedes predecir, tú dices, está nublado, no cada vez que está nublado llueve. Entonces, por eso la certeza del Santiago. Entonces, esos caballeros habitan esta parte, la viuda Minaya, llegan a esta ciudad y entonces traen esa especie de ese Santiago con la misma simbología. Incluso a Santiago Apóstol lo presentan sobre caballo
sobre caballo con un pie levantado. Eso tiene una simbología. Sí. El pie levantado significa que murió en lucha, en combate. Pero él no murió en combate, fue decapitado. Pero por ser símbolo de los ejércitos del combate al que invocaban los españoles en la guerra de la Reconquista, entonces lo asocian al caballo. Y por eso le levantan el pie de lucha al caballo. Pero no murió, porque Santiago fue cuando se muere en muerte natural, el caballo tiene que tener los 4 pies sobre... Eso no lo sabe mucha gente, ese detalle. No lo puede interpretar mucha gente. Por eso yo le pido permiso para dar estos tips culturales en este claro, programa educativo que usted ha construido. Es que es así, esa es la pretensión y el interés nuestro siempre, es orientar, y por eso traemos a profesionales de las diversas áreas aquí, precisamente para que nos ayuden con esto de proyectar y orientar y educar. No puede educar el que no está educado, no puede orientar el que no está orientado. Y buscamos entonces gente como usted. Estamos hablando sobre el patrón Santiago, como hoy se conmemora, hoy se celebra esta festividad como parte de la expresión cultural de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Cómo evoluciona a partir de ese momento, cuando es fundada Santiago de los Caballeros? Bueno, una pregunta que le hago, ¿desde siempre se llamó Santiago de los Caballeros? De los 30 caballeros. De los 30 caballeros, de manera puntual. ¿Se habla de que son 30 familias o fueron 30 caballeros? Mire, el concepto de familia para la época no era particular, era cuestión de hombre. Ok, bien. Incluso la mujer, como en toda la historia, era cuestión de hombre. Si vino con su familia, ese aspecto ni se registra históricamente. Es el hombre, caballero, con una orden, porque viene con una orden particular y especial. Entonces, Santiago de los 30 caballeros. Y a ellos, y vengo por algo que usted mencionó, le llamaban santiagueros. Era el gentilicio. Era el gentilicio. Que nos corresponde a nosotros. A nosotros. Sí, porque a mí no me gusta eso de que santiaguense. Ni santiagués, ni santiaguino. Incluso ni santiaguito. yo tuve, por curiosidad, menos. Por eso yo he dicho que yo no soy aguilucho. Yo soy aguileño. Aguileño, sí. Pues yo no soy chiquito de la Sagrada Dios, pero venga acá. Mire, yo estuve buscando sobre el tema de santiaguero, pues ya yo digo santiaguero de manera... Sí. Porque lo busqué en la Real Academia, en su diccionario, y aparece de Santiago de Cuba, pero también de Santiago de República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Y dije, bueno, pero si ya lo establece para los dos, entonces yo no tengo que estar diciendo santiagués. No, santiagueros, y está registrado. Eran 30 caballeros los que llegaron a poblar el área de la falda de la septentrional, porque hay que decir que el primer Santiago de América estuvo ubicado en esa parte. En esa parte, sí. Y que después del terremoto se traslada a la orilla del Yaque. A la orilla del Yaque. Bueno, ya te lo he dicho, como es natural. La razón fundamental, la falta de agua. Claro. Todas las ciudades fueron erigidas a orillas de un río. A orillas de un río. Por desgracia, la posmodernidad ha convertido el río en el basurero de esa ciudad, y entonces estamos con estas calamidades. Pero originalmente era una visión... La posmodernidad no, maestro, permítame... Corríjame. No voy a corregir, no me voy a atrever, pero debo decir que es el descuido de las autoridades. Más que eso no lo trae la posmodernidad. La posmodernidad plantea otras cosas de manera científica, un manejo adecuado. Pero las autoridades invierten lo que deben invertir ahí, lo invierten en otras cosas. O se lo meten en los bolsillos. Entonces es parte del descuido. Ok, la parte de posmodernidad lo estaba relacionando con los crecimientos poblacionales, un problema educativo muy grave que existe y que hay que buscar esas alternativas. Entonces sí, a orillas del río Yaque, dicho sea de paso, después por influencia del río fue llevada un tantito más hacia el norte. Usted sabe que por una cuestión cultural el norte siempre es símbolo de orientación y de prosperidad. Y de prosperidad. Entonces, más hacia el norte. Y entonces por eso hay muchas canciones que dicen el sur también existe. El sur no es un título de un libro altamente el sur existe también. Existe. Y si el sur fuera el norte o el norte fuera el sur. Bueno, la misma porquería. En alusión a esa realidad que usted plantea. Sí, ese concepto. Incluso la gente cuando quiere
planear su concepto de vida, dice, su norte es tal cosa. Sí, su norte. Entonces, en el concepto de ciudad también. Pero se crea en Santiago la Plaza Central. Si usted quiere ubicar hoy la Plaza Central de Santiago, váyase al Parque Duarte. Catedral. Parque Duarte. Dicho muy próximo al río. Muy próximo al río, claro está, porque esa desconexión no puede hacerse. Claro. No existe el acueducto. Además, la historia tiene un registro muy cruel de acueducto, el acueducto romano, envenenamiento. Sí. Acabar toda una cultura, una ciudad, un poblado. Entonces, el acueducto todavía ahí sigue siendo, la gente dice... Y tomar en cuenta, profesor, maestro, que la catedral y ese centro que usted habla, donde se ubicaron las primeras instalaciones de la época, estaban también no solamente cercanos al río, pero muy alto, claro, para evitar los embates del mismo río. Que la presa de Taveras alguna vez resolvió, alguna vez se lo daña, ¿verdad? Sí. Por cuestiones técnicas. Entonces, ese parque central, porque se empezó a pensar en el concepto de Santiago como ciudad. Y cuando hay un monumento símbolo, dicho sea de paso, no estamos hablando de esa catedral que tenemos ahí, sino, vamos a decir, de la ermita que existía en el lugar próximo al Parque Central, donde venía el pueblo a ver las cabalgatas en honor a Santiago Apóstol. En honor a esos caballeros, pero en honor al santo caminante. ¿De qué año estamos hablando? ¿1500, 1503, 1508. Porque la catedral esa que tenemos se construye en 1509. Sí, lo tiene en la parte superior. Sí, por eso a uno nunca se lo olvida. Sí, a uno nunca se le olvida. Lo tiene ahí inscrito. Si usted está frente en la nave central, lo ve allá en la parte superior. Entonces, ¿qué resulta? Hubo una persona que tuvo una gran influencia, que no sé, es una tarea que les voy a dejar a ustedes. La ciudad de Santiago tendrá que hacer un honor a Luis Bogar. Luis Bogar, que la gente lo confunde con francés, pero si no estoy equivocado era holandés. Monsieur Bogar, incluso el canal Monsieur Bogar, que lo hizo de manera privada. Fue Luis Bogar el primero que pensó en que para crear un urbanismo muy particular debía haber una plaza que conectara al monumento. Y esa plaza es todo esto que está, desde donde está la catedral hasta donde está la gobernación. Bueno, a los que no son santiagueros quizás no me están entendiendo qué estoy diciendo, pero estoy hablando que debe existir una extensión de una plaza muy particular conectada al monumento. Es más, esto que le hayan puesto una verja en donde está la catedral ahora es el error urbanístico más grande que puede cometer. Porque excluye. Excluye, claro está. Y tiene que existir la conectividad del monumento con el pueblo, con la plaza. Era la idea, porque era el centro del pueblo. Claro. Y todo el mundo interaccionaba ahí. Que cuando esto era seguro, era donde venía todo el mundo a escuchar la banda de música en la época de Patrón Santiago, a ver la cabalgata. El mismo criterio que se utilizó cuando se instalaron en la ciudad colonial, lo que hoy es ciudad colonial. Los principales monumentos, las principales oficinas, con su gran plaza. Sí, porque todo el mundo interactúa de manera circundante de la iglesia. Era un punto de reunión, un punto de convocatoria. Claro. Pero un punto de reunión que tiene un valor sociológico muy particular. No había diferencia de clases. No había diferencia. No había diferencia de clases. Pero existía la diferencia de clases. Habían pobres, ricos. Claro. Vamos a aceptar el término que sí, exceptuando la dignidad de la condición de ser humano. Pero sí existían. Luis Bogar nunca pensó como pobre y por eso pensó en grande. Y yo tengo una crítica grande, Santiago. Por ejemplo, el monumento de Santiago le castraron su plaza, que es lo que hoy es el Gran Teatro del Cibao. Yo no sé dónde estaban los urbanistas de Santiago. En la época yo no tenía la formación que tenía hoy y si ponía mi voz de alerta no me iban a escuchar. Pero la plaza que conectaba, que debe conectar urbanísticamente a un monumento con el pueblo, y con el quehacer de ese pueblo, tiene que estar ahí. Y la plaza del monumento es donde hoy está el Gran Teatro del Cibao, que le castraron el concepto. Sin embargo, en el momento en que se construye sin hacer defensa de eso, y respetando esos criterios que son elementalmente históricos y fundamentales, debo decir que eso estaba rabalizado. Sí, porque en Santiago... Eran parqueos, y íbamos a jugar pelotas. Que sí. A jugar béisbol. Había un play, sí. No había play nada, lo habíamos improvisado. Se hizo un play pero eran sabanas abiertas, no había nada que se pudiera, como usted dice,
garantizar un espacio para la recreación y la conectividad con la población. Sí, sí. Y entonces, y ahí vuelve el error de las autoridades que usted hace Sí, mención. sí, Las sí. autoridades administrativas de Santiago nunca, en primer lugar, han pensado en un proyecto de gestoría cultural, ni nunca han pensado en una plaza que pueda unir a todas las clases de Santiago en una conexión particular. No la tiene. Cabe la posibilidad, y yo creo que no tuvieron la intención, de que la plaza más grande que tenga Santiago para una concentración, sea artística, sea cultural, sea religiosa, de manera abierta, es la intersección hoy del Antonio Guzmán con las carreras Hermanas Mirabal. Si usted lo ve como espacio, puede ser el parqueo del Estadio Cibao, la parte que está ahí, pero usted en Santiago no la encuentra. No se encuentra una plaza como por ejemplo la que tiene Cuba, que es la extensión urbanística del monumento a José Martí, donde 1 millón de personas pueden estar libres, en un espacio abierto. Sí, e incluso abierto y conservado. Y conservado. Por las autoridades, Sí, sí, porque estamos criticando, no es decir ahí está la sabana. No, estamos criticando. Santiago, hay 2 elementos que nadie se ha puesto a pensarlo. Es una parte de gestoría cultural y una parte de mantenimiento de plazas para esa conexión que debe existir. Sin embargo, eso parece no estar en la carpeta de el plan estratégico, que ciertamente es un grupo de ciudadanos connotados de Santiago que viven planificando el desarrollo de Santiago. Parece que en el aspecto cultural ellos no han trabajado. Mire, no me atrevo a afirmarlo pero sí he leído mucho porque tengo una gran amistad con el doctor Peguero. Y ahora que usted lo menciona, yo no he visto ese proyecto en el plan estratégico de Santiago. Es lo que le estoy preguntando. Es lo que le estoy preguntando. Sí, no me atrevo a decirlo categóricamente. Cabe la posibilidad que el Parque Central, si alguna vez se construye, sea con ese concepto. Sí, que y creo que sí, porque don Carlos Fonder nos dijo mencionó que algo, no tenía valla perimetral ese parque. porque si no, no fuera plaza. Entonces creo que cabe ahí. Es el único que, Pero algo que me el preocupa a concepto mí, cultural es sí, que no prevalece claro, en su porque proyecto. de manera puntual Santo Domingo, uno sabe que Santo Domingo, la ciudad colonial, es parte de su historia. Uno dice, bueno, si uno quiere ver el Santo Domingo antiguo, el primero, uno va a la ciudad colonial, pero aquí uno no tiene la plaza. Y tiene la plaza. Sí, frente a la avenida del puerto. Pero aquí uno no tiene dónde ir a buscar la parte histórica de la ciudad. Entonces con Un la fiesta error patronal del patrón grave. Santiago se pensó eso. Sí. Luis Bogar, Monsieur Bogar. Con la construcción de esa plaza, en la el plaza entorno del Parque Duarte, que usted dice los urbanistas han castrado cuando fueron capaces de ponerle una valla perimetral al Eso parque. no puede ser, eso nada más existe aquí, creo. Ojalá no esté diciendo una vulgar mentira, pero a los escasos países que he viajado, que he visto, no lo he visto. ¿Cómo ha evolucionado las fiestas del patrón Santiago? Yo al principio recordaba mi época de monaguillo, Así, sí, ya. de Boy Scout y legionario de María, 3 condiciones para ser pariguayo en mi tiempo. Y yo recuerdo con nostalgia el palo encebado, Claro, que eran colocados en los fiestas barrios populares. y que vinculaban a los barrios populares. No lo colocaban en los jardines, y discúlpame que siempre reitero los jardines, pero que en mi época los jardines era la flor innata de la burguesía en Santiago. Sí. Aunque hoy se hayan desplazado. 1962, Sí, se construye el primer proyecto. Estoy casi copiando uno de los tips que tengo en otro programa acá. Es el primer proyecto prepensado que Lomera, Muñoz y Fonder sí, hicieron en los jardines metropolitanos. metropolitanos. Dicho sea de paso, lo han castrado también y Sí, lo han eso convertido en un decíamos. centro comercial. Eso decíamos, Pero hemos sí. hablado de eso. Puerto Trujillo, primer proyecto. Por eso, excepto en los jardines, que yo no recuerdo, pero en La Joya, Los Pepines y Pueblo Nuevo, que eran de los 3 barrios más conocidos de la época, estoy hablando de 70, 80, se colocaban, el comercio cerraba sus puertas. Claro. El comercio y la industria cerraba haciendo el llamado en hora de la tarde, respetando el llamado de declaratoria de festividad municipal que le corresponde al ayuntamiento. Exacto, que le corresponde al ayuntamiento. Pero nos involucraron todos. Todo el Los jovencitos guardábamos la ropa para ponernos, el pantalón Claro. blanco. El día Pepillito. El Pepillito, correcto. Para ir a ver
a los grupos que se disputaban alcanzar la cima del poste que estaba encebado, que estaba previamente, era la CDE que lo colocaba con mucho esmero, y después eso era un trabajo pulido, bien pulidito, para evitar daño físico, pero se hacía desde la tarde del día anterior, y eso amanecía ahí, y se le colocaban 100 pesos, y un salami. Y un salami. Y una botella, de ron. Bermúdez blanco. La verdad es cómo ha evolucionado. Mire, y por qué ha evolucionado. Tuve una época de letargo, y debo decir, porque las fiestas puramente de corte religioso fueron invadidas por las actividades comerciales y un poquitico más mundanas. Y hubo algunos arzobispos conservadores que entendían que estaban construyendo un espacio a lo mundano. Entonces, debo establecer que desde el 2012 para acá se están tratando de rescatar. Y permítame ser justo y mencionar el nombre de una persona, del padre Carlos Santana. Sí. Carlos Santana, y no lo estoy diciendo porque es mi gran amigo, ha empezado a rescatar. Incluso Carlos Santana y yo empezamos a hacer una maestría en historia juntos, y ese elemento siempre era parte de la conversación de nosotros en el camino a Santo Domingo. Y ha empezado a rescatar esos elementos, y se están haciendo las conexiones de nuevo. Incluso el año pasado yo hice la caminata acompañando la cabalgata. ¿Usted sabe quién vino y trajo una cabalgata para la fiesta del patrón Santiago el año pasado? Khalil Michel. Oficial coronel Khalil Michel, que representa en este país la caballería montada, la caballería montada que de las Fuerzas Armadas, de la Armada Dominicana, como es su nombre real, que, como les dije cuando iniciamos este programa, eran los caballeros que a cabalgata pues acompañaban a Santiago, y que él era el santo de los ejércitos, porque esa parte de caballería corresponde al ejército, porque está la marina de guerra y de paz, está la aérea, y que ya no es marina, ahora es armada. La armada ahora es el ministerio completo. Exacto, la Armada Dominicana es el ministerio completo. Correcto. La Marina sigue siendo Marina conceptualmente, no, pero es parte de la Armada Dominicana ahora, porque el ministerio es completo, la Armada. Profesor, yo quiero agradecerle de verdad, sinceramente, otra vez. Cada minuto que a usted ha permanecido en 2 o 3 ocasiones que ha estado con nosotros, son valorados por nosotros, porque es un aporte que le ofrecemos como programa a la educación de nuestra gente y de nuestros televidentes. Yo creo, y ojalá nuestros televidentes hayan podido comprender y asimilar, empoderarse de todos estos conocimientos que nos permite identificarnos con nuestros orígenes. Y usted es un gran promotor por los conocimientos de toda esta realidad. Agradezco la deferencia y siempre estamos a sus órdenes. Se nos quedan siempre temas pendientes, pero siempre, bueno. Conversar con un conversador con usted, claro. Media hora, 1 hora no es tiempo.